terminando de darla, me abordó, me abrió su corazón con algunos temas que le ocupaban y de ahí ha surgido una gran amistad de la que me siento muy honrado. Uno piensa que cuando alguien se acerca a comentar algo, a abrir su corazón, uno es el que ayuda y el que sale ayudado es uno, y el caso de Salvador es el mejor ejemplo de eso. Gracias, gracias por su amistad a los dos. Francisco, gracias también por la invitación. Con Francisco, pues lo conozco poco, me une una imperfección que es la de ser abogado, nadie es perfecto. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Hace unos días me invitaban y me decían, oye, pues algún tema, estamos organizando estas sesiones de los sábados y tal. Eh, casi no me lo dijeron así, pero háblanos de lo que quieras, pero pues alguna cosa así entretenida. Que no. Y entonces yo, eh, en un ánimo así muy pragmático, le dije, mira, pues podemos hablar de algún tema familiar o de algún tema laboral, de lo que yo miro por mi área de especialidad. Y en una jugada maestra, ¿no?, de estos dos amigos míos, me dijeron, pues, ¿qué tal que hablas de las dos cosas, ¿no? Y las enlazas. Dije, mira, qué sencilla tarea. Qué sencilla tarea me dejaron, pero bueno, pues esto entre amigos se vale, y ahora que está de moda que todo es híbrido, pues yo creo que ellos también dijeron, bueno, pues hazte un temita híbrido, así que vamos a tratar de enlazar estos dos mundos. Eh, yo quisiera empezar con algo que muchos autores y muchos pensadores y observadores sociales, entre ellos el rector de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano, y algunos otros autores, filósofos en Estados Unidos, han venido hablando. Estamos viviendo, más allá del COVID, no una época de cambio, sino un cambio de época. Y es diferente hablar de una época de cambios que de un cambio de época. Eh, Primero tendríamos que entender qué es una época, ¿no? Y después, cuáles son los signos distintivos de un cambio de época, ¿no? Yo creo que para nadie es hoy sorpresa que estamos viviendo una ruptura, estamos en medio de una encrucijada histórica, estamos en un momento en el que los instructivos que teníamos para explicar el mundo ya no nos sirven, ¿no? Ya tenemos que tirar esas instrucciones, ya la partitura que utilizábamos para seguir al mundo ya es totalmente obsoleta, ya está superada. Y eso es en lo que estamos incluso desde antes del COVID, no es esto solo causa del COVID. Y los americanos que son muy buenos en hacer acrónimos de todo, ¿no? Eh, Empezaron a definir cuáles eran los rasgos que definían este cambio de época, y lo hicieron con un acrónimo en inglés VUCA, ¿no? En español VICA, por uncertain en inglés, o por incertidumbre en español. Y estos son los síntomas que distinguen que estábamos ya desde antes del COVID viviendo un cambio de época, ¿no? Una gran volatilidad. Lo que hoy es relevante, media hora después ya no lo es. Hay una mudanza constante de los acontecimientos. Resulta difícil, si no es que casi imposible, poder seguir tantos datos, tanta información, tantos eventos. Esto a su vez nos genera una gran incertidumbre, ¿no? Hay un fenómeno importante de incertidumbre en donde pues muchas veces nos cuesta trabajo decidir, nos cuesta trabajo elegir entre este tsunami de alternativas. Es un mundo complejo, ¿no? Técnicamente es más complejo, nos cuesta trabajo entender cómo afecta que en Texas no haya gas y que eso termine afectando a las maquiladoras en Ciudad Juárez. Y hay muchos fenómenos sociales, políticos, naturales, humanos, que son de una alta complejidad, y eso es también parte del costo que pagamos. Y luego vivimos pues con una gran ansiedad, con un sentimiento de angustia, de no saber, de no tener las variables controladas, porque estamos justamente en un cambio de época. Incluso algunos filósofos y algunos observadores de la sociedad lo que han dicho es: el verdadero cambio de siglo se dio 21 años después, ¿no? Como que nos tardamos 21 años en tener este verdadero cambio de siglo. Bueno, pues en este escenario se nos presentó, en este cambio de época, algunas imágenes que nos pueden ayudar a entender cómo vimos este 2020 y cómo se ve el mundo. Fenómenos raciales, fenómenos económicos, fenómenos políticos, los populismos que regresan en cualquiera de sus versiones,
Y aquí algunas imágenes de cómo estamos viendo a nivel mundial este cambio de época. Esta revista que aparece en el ángulo inferior derecho es la que habla del cambio de época, dedica todo su artículo principal, Harvard Business Review, dedica este número a hablar del cambio de época justamente. Y de repente todo cambió, ¿no? Creíamos tener las variables razonablemente controladas y de repente todo cambió. O quizá todo se aceleró. Estos cambios ya venían. Yo participo más de esta idea, en donde la pandemia vino a amplificar o vino a acelerar muchos de estos cambios que ya venían. Y entonces aquí es donde trato yo de generar con todos ustedes una conversación que enlace los dos mundos, el mundo laboral y el mundo familiar. Una de las razones por las que yo opté por estudiar Derecho fue por la altísima aversión a las matemáticas, ¿no? En la prepa se cursaban 6 matemáticas y yo cursé 12. Podrían pensar que repetí cada una al menos una vez, pero no fue así. Hubo una que repetí 3 veces y una que pasé a la primera, pero todas las demás las repetí. Y fijé muy bien esos conocimientos, eso sí lo tengo que reconocer y me lo descubrí cuando de repente tengo que explicar derivadas o integrales a mis hijos, resulta que me acuerdo. Y uno de los conceptos de los que me acuerdo es de los diagramas de Venn, que fue la única materia, Mate 2, que la pasé a la primera. Y estos diagramas de Venn lo que hacen es, pues, buscan un área común, ¿no? Y parece que con estos fenómenos recientes encontramos un área común, una frontera que parece borrarse. Creo que teníamos, entre las muchas cosas que cambiaron, más o menos marcada la línea o la frontera entre el mundo laboral y el mundo familiar. Y de repente todo eso se juntó, ¿no? Esa frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de familia que vivíamos luchando por equilibrarlo, desapareció. Y tuvo una fusión, pues una fusión peculiar, y en medio de esa fusión entran un montón de cosas. Simplemente yo puse algunos temas por ponerlos, ¿no? Pero podrían ustedes agregar el que ustedes quisieran, ¿no? Entra ahí todo, esta frontera se borra y entonces esas instrucciones que teníamos para entender la vida laboral y la vida familiar y luchar por el equilibrio, pues cambiaron. Quizá ahora ya no hablemos de luchar por el equilibrio, sino de luchar por la supervivencia. Creo que el primer síntoma que tuvimos importante fue el teletrabajo, ¿no? De repente teníamos que utilizar la casa para todo y pues nos encontramos con una forma de teletrabajo que era muy romántica, que era aspiracional. Todos teníamos esa ilusión de teletrabajar. Quizá los jefes por algunos estilos de liderazgo no, pero de repente algo ocurrió y todos tuvimos que encerrarnos y ponernos a trabajar. Y creo, no generalizo, pero creo que al principio nos fuimos dando cuenta que esto que aparece en esta imagen no era el teletrabajo, ¿no? O sea, si eso era el teletrabajo, no estaba tan padre, ¿no? Si era una conexión infinita como esa banda de Moebius, pues a lo mejor el teletrabajo no era lo que esperábamos. Y este fue uno de los primeros síntomas que se aceleraron, simplemente una imagen para enfatizarlo. ¿Qué está pasando? Vamos a tratar de hablar de los dos mundos, del mundo laboral y del mundo familiar, y luego tratar de conectar, de hacer un puente entre ellos. Les voy a hacer un resumen brevísimo de qué está pasando en el mundo laboral, que nos va a permitir también entender muchas cosas de la familia, creo yo. Este es el mercado laboral mexicano. El mercado laboral mexicano es un tema bien interesante. Es un rompecabezas muy complejo el mercado laboral. Y se compone, esta es una fotografía del mercado laboral, son datos más o menos recientes. Yo no tengo otros datos, son los datos del INEGI. Por supuesto que no hay otros datos y de nada servirían si yo los tuviera, pero son los datos más recientes. Esto es el último corte que hace el INEGI, es una buena foto porque es la foto de todo el año pasado. El mercado laboral tiene como universo a todas las personas que tienen 15 años o más. ¿Por qué a todas las personas que tienen 15 años o más? Pues porque son las personas que, conforme a la Constitución,
pueden trabajar. Entonces, ese es el universo completo. Y luego se divide en dos grandes grupos, la población económicamente activa y la población no económicamente activa. La población económicamente activa es la población que está en el mercado laboral, que está empujando y presionando ese mercado laboral, que está de una u otra manera activa en el mercado laboral. Y del otro lado, del lado derecho de sus pantallas, está la población no económicamente activa. A contrario sensu, esta población son personas que no están en el mercado laboral. O porque no les queda de otra o porque deliberadamente no quieren estar. Ahora vamos a entrar al detalle. Las flechas que ustedes ven indican si el número creció respecto del mes anterior, y si el color de la flecha es rojo, pues es que el crecimiento o decrecimiento debe ser una señal de inquietud, y si está en color verde, es que es positivo ese decrecimiento o ese incremento. La población económicamente activa se divide en dos grandes grupos, los ocupados y los desocupados. En México, siguiendo el criterio del Club de los Ricachones, del que paradójicamente México forma parte, la OCDE, no se mide el desempleo, se mide la ocupación y la desocupación, no se mide el empleo y el desempleo. Entonces, no importa si tienes un trabajo subordinado y remunerado, lo que importa es saber si estás ocupado o no. Y esto empieza a hacer algunos matices interesantes. Lo primero es, de este universo, la población económicamente activa, que es más o menos la mitad de esa población de 15 años o más, tenemos dos grupos, los ocupados. ¿Quiénes son los ocupados? Es lo más parecido a las personas que tienen empleo. Son personas que están ocupadas en alguna actividad y que están dentro del mercado laboral participando de una forma directa o indirecta. En este universo, ¿quiénes están? En este universo están todos los que tienen un empleo, está toda la economía informal, que es casi el 60% de toda la población de 15 años o más del país, toda la economía informal. En ese universo o subuniverso de la economía informal están los ambulantes, están los autónomos, los que trabajan por honorarios, los que trabajan por su cuenta, los que hacen chambitas, todo ese gran universo. Están en este lugar. Cuando uno ve solo esta pieza del rompecabezas, entonces lo que se reporta en México es que tenemos desocupación del 3%, del 4%. Tenemos índices muy bajos de desocupación. Ese número es muy bonito, pues ese vende bien. Claro, si tú le rascas un poco, pues el 56% de ese universo son personas que están en la informalidad, sin seguridad social, sin contrato de trabajo, sin prestaciones o sin ninguna de las tres cosas, ¿no? Y luego están los desocupados abiertos. Este es un desempleo disfrazado. ¿Por qué es un desempleo disfrazado? Porque son las personas que la semana anterior a la encuesta estuvieron buscando activamente empleo. Y por esa simple razón de estar buscando empleo, forman parte de la población económicamente activa. Este no es un número que reportemos muchas veces, ya que hay 2.1 millones de personas que están buscando trabajo. Me voy a pasar ahora a la población no económicamente activa. Aquí tenemos también un dato interesante. Este es un dato que debe llamar la atención y que debe revisarse cada mes. Los miembros de la población no económicamente activa disponibles, ¿qué significa? Son personas que ya decidieron salirse del mercado laboral porque ya se dieron por vencidas, ya no encontraron trabajo, pero ya ni siquiera les interesa estar en el grupo de los desocupados, que están buscando una oportunidad de empleo activamente. Ya se dieron por vencidas, ya decidieron salirse del mercado, al grado que cuando se hace la encuesta se les clasifica bajo un criterio, y el criterio sería, oye, tú ya no estás buscando trabajo, pero si alguien fuera hasta tu casa, tocara la puerta y te diera un trabajo, ¿lo tomarías? Sí, sí lo tomaría. Entonces aquí resulta que tenemos un dato que alarma. Bueno, y los no disponibles. ¿Quiénes son los no disponibles? Las personas que no son personas que ya desistieron de buscar trabajo, sino personas que deliberadamente no están en el mercado laboral presionando. ¿Quiénes están aquí? Los estudiantes, los jubilados, las personas discapacitadas, por ejemplo. Son personas que ya salieron del mercado laboral o que no quieren y no les ha interesado estar en el mercado laboral. Entonces, así cambia un poco la cosa porque pues pasamos de, no es que tengamos a 2 millones de personas desocupadas, nada más.
lo que les voy a decir es lo que yo creo que debe alarmar. Tenemos 18 millones de personas en este país, 18 millones de personas que están demandando un empleo de tiempo completo. Ahí va la explicación de los números. Tenemos a estos que ya les conté, los no disponibles, 9,5 millones en números redondos, ¿no? Ya se cansaron de buscar trabajo. Luego están estos 2,1 millones que están buscando trabajo pero no encuentran. Ahí van 11 millones. Pero resulta que de esta población, 7,5 millones están subocupados. ¿Qué quiere decir? 7,5 millones de esta población trabajan menos de 30 horas a la semana y podrían trabajar más horas. Entonces, es mano de obra disponible que podría trabajar más horas, pero que no encuentra trabajo por más horas. Aquí están, piensen en todas las chambitas. Está el estudiante que está necesitando cuidar a otros niños en la pandemia y que hace chambitas y que se gana un dinerito. El ambulante que trabaja un ratito porque pues, ya no se venden tantos tamales con bolillos, las famosas guajolotas como antes, ¿no? Ahí está todo ese universo. Son 18 millones de personas que están demandando un empleo de tiempo completo. Entonces, claro, si uno lo piensa, ¿cómo traslado esto a la familia? Pues nuestros hijos, ¿no? Nos gustaría que tuvieran un trabajo, claro, que le dieran un trabajo en FEMSA, en Amazon, en Microsoft o en alguna cosa así. Bueno, pues como está el mercado laboral, es muy probable que tengan que empezar haciendo chambitas y ojalá que empiecen ya, porque hay que meterse a ese mercado laboral a ganarse un lugar y mientras más tarde lleguen, ¿no? Digo, esto es una cuestión de cada familia y de circunstancias, pero hay que pensar que este es el mercado laboral al que se van a insertar, como diría Carlos Gardel, nuestros hijos arrojados en el pentagrama de la vida, como diría el argentino en aquel viejo tango. Otro dato que me parece interesante para nuestras familias es de ese grupo de población desocupada, el universo más grande son los famosos millennials, que ahora se empieza a hablar también de los pandemials, ¿no? Estos chavos que además de estar fuera del mercado laboral, pues la pandemia los ha aislado. Y de eso también creo que todos podríamos dar testimonio en mayor o menor medida con hijos, sobrinos, amigos y demás, nietos. La población más grande de los desocupados está aquí, en este grupo, 47,4%, y después el siguiente grupo, que son los centennials, o en México no se acostumbra a decir los zetas porque se presta a otro tipo de lecturas, ¿no? Mi hijo es de los zetas, pues no creo que suene muy bien, entonces centennial, ¿no? Bien, pues así está un poco el tema del mercado laboral. Conviene tener presente también una diferencia entre pobreza y desigualdad. Son cosas diferentes. La pobreza, y en México hay de las dos. La pobreza tiene que ver con el derecho a los recursos mínimos para sobrevivir y la desigualdad con la manera en que se distribuye el ingreso, ¿no? Son cosas distintas, pero que también son dos de los 4 jinetes del apocalipsis mexicano. ¿Qué significa que haya pobreza laboral? Y esta es una tragedia. En México, ningún trabajador que laborara en el sector formal tendría que ser pobre, ¿no? Por definición, si tú estás en el mercado laboral formal, no tendrías por qué ser pobre. La realidad es otra, casi el 45% de la población económicamente activa está en pobreza laboral. ¿Qué quiere decir estar en pobreza laboral? Es, tengo trabajo, pero no me alcanza para la canasta básica. Es una tragedia. El 45% de las personas que tienen un trabajo formal no les alcanza para la canasta básica. Si se hace un comparativo de 1 a 1, esto es importante, es decir, un salario contra una canasta básica. La canasta básica vale 1,625 pesos en zonas urbanas y vale 1,158 pesos en zonas rurales. Hagamos estos ejercicios pensando que las familias no son familias unimembres, son familias. INEGI empezó a arrojar unos datos bien interesantes que vale la pena empezar a entender y a desmenuzar. Las familias ahora se han reducido, ahora son familias, la media es de menos de 2 hijos. Entonces, echen números y yo creo que algo no anda bien, ¿no? ¿Qué quiere decir que no te alcance con tu sueldo para la canasta básica? Bueno, pues quiere decir que no te alcanza para comprar algunas de las cosas que ves aquí, ¿no? Esto nos da una idea de los bienes específicos que tiene la canasta básica y de lo que no le alcanza a una persona
en el 44.5% de la población económicamente activa del país. Bien, ¿cuáles son los grandes temas que se están moviendo en el mundo laboral en México, como dice el anuncio de la cerveza en México y en el mundo? ¿Cuáles son los temas? Renta básica universal es una de las tendencias, claramente. Esta necesidad de establecer un piso en donde las personas tengan derecho a un ingreso mínimo por el simple hecho de ser personas, incluso por el simple hecho de ser ciudadanos. A veces ni siquiera hay que ser ciudadanos de un país determinado. Es decir, se está hablando ya de desaparecer programas clientelares, partidistas, de si perteneces a un grupo vulnerable o no perteneces a un grupo vulnerable. Simplemente echar un piso que sea así, universal. No es lo mismo renta básica universal que ingreso mínimo vital. Hay toda una teoría y hay muchos libros de esto, especialmente los holandeses han aportado muchísima literatura en este tema. Una renta básica universal. Cuando esto se plantea en México, se ponen muchos legisladores y muchos políticos a temblar, pero realmente si se quitaran todos esos programas clientelares que hay, todos esos programas, aunque no sean clientelares, de subsidios y de apoyos que son tan desarticulados, se podría cubrir una renta básica universal. Santiago Levy tiene un análisis bien interesante sobre este tema al que le interese abundar. Otro de los grandes temas que está en el tapete de los aspectos laborales es el seguro de desempleo, que en México es una de las razones por las que también tenemos un desempleo tan bajo o una desocupación tan baja. El seguro de desempleo tendría que ser un desincentivo a que hubiera menos demandas, menos litigios, menos pleitos. ¿Por qué? Porque al tener el seguro de desempleo no tengo que demandar para hacerme de un dinero cuando me quedé sin trabajo. Un seguro de desempleo como en muchos países, no como luego se presenta aquí de saca el dinero de tu cuenta del Afore. Eso no es un seguro de desempleo, ese es un dinero que tienes ahí ahorrado. Un verdadero seguro de desempleo creo que es uno de los grandes temas también pendientes en muchos países, especialmente en América Latina. El teletrabajo, bueno, pues revolucionó, no voy a entrar mucho en él por cuestiones de tiempo. La necesidad de un régimen especial para los trabajadores de las plataformas digitales. Las plataformas digitales se han convertido en un refugio del desempleo para muchas personas. Han sido la opción, pero hay grandes temas en torno a esto. Trabajar en una plataforma digital no tendría que ser sinónimo de precariedad ni de vulnerabilidad. Pero curiosamente los trabajadores de las plataformas digitales no están pidiendo que se les laboralice, sí están pidiendo una red de protección desde la lógica de un derecho social. Entonces ahí hay grandes temas. Hace unos días en el Reino Unido se emitió un fallo interesante sobre esta cuestión donde se ordena que se laboralice. Francia logró un equilibrio muy interesante donde se les da seguridad social, pero no se les reconoce como empleados. En fin, este es uno de los grandes temas que se está moviendo. Y a manera como de paraguas para todos estos temas está la idea de un nuevo contrato social. Hay una necesidad de establecer un pacto laboral homocéntrico donde la persona vuelva a quedar en el centro de los temas laborales, que creo que ahí hay mucho desde el punto de vista del humanismo. Claramente las recetas, digamos, de la globalización demuestran que salieron a deber en términos de igualdad social y en términos de equidad. Bueno, pues, ¿cuáles serían las mejores políticas? Pues aquí una idea que por supuesto no es mía, quizá alguno de ustedes la reconoce. Esta es una idea de el Papa Francisco en su tercera encíclica y su más reciente encíclica. Y esta frase me parece, que si la leemos, caray, muchos estamos pensando en algunas personas específicas, ¿no? Cuando vemos que las mayores angustias de un político no tendrían que ser la caída en las encuestas, sino resolver el fenómeno de la exclusión social y económica, que es uno de los saldos de las últimas décadas. Esta es otra idea que también puede ayudar como para ir cerrando la parte del mercado laboral. ¿Qué pasó? ¿Aumentó la riqueza? Sí, sí aumentó la riqueza, pero no la equidad, sino lo contrario. Dice el Papa que estamos empachados de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad, que estamos abrumados por la impaciencia y la ansiedad, que el mundo es en su mayoría un mundo sordo. Ese es como se mira un poco. Que también hay un panorama esperanzador. El Renacimiento fue el producto
de una época oscura en el mundo. Hay que pensar así. Dejo ahora el mundo laboral para tratar de explicar el puente que me parece que puede unir lo laboral con la vida familiar. Estas son algunas ideas. Primero, ¿cómo unimos estas dos realidades, el mundo laboral y el mundo familiar? Creo que tenemos un par de tareas estratégicas, si me permiten el término. Tenemos que sensibilizar al mundo, a las personas, a las que están más cerca de nosotros para empezar, de las diferentes realidades y signos de los tiempos. Y para eso creo que México tiene un mosaico impresionante. México es muchos Méxicos. México va como a 3 velocidades. Hay lugares que crecían a tasas asiáticas de México, lugares que crecían a tasas promedio y lugares donde uno podría sentir o pensar que Dios está un poco distraído. ¿Por qué? Tenemos que despertar un interés común y buscar el bien común. La pobreza, pues, no solo es material, de la que ya hablamos un poco, sino es también moral y también espiritual. Y esto pasa por nuestras casas, ¿eh? A lo mejor esta pobreza material, moral y espiritual pasa en mayor o menor medida por nuestras casas. Desde el personal doméstico hasta nuestros hijos. Vale la pena darle la vuelta a esta idea de la pobreza material, moral y espiritual. La entrega de sí mismo parece que es una salida, que es una solución, y sigo con estas ideas de la encíclica Fratelli Tutti, qué es la solidaridad, ¿no? Cómo se expresa la solidaridad. Y esta idea que está en rojo me parece que tiene que ver mucho con esta conexión entre el mundo laboral y el familiar. Si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, es que otro se lo está quedando. Esto es una forma muy fuerte de algo que ya había dibujado el Papa San Juan Pablo II, Juan Pablo el Grande, eh, cuando hablaba de la hipoteca social. México es un país, y el mundo en general, pero en México creo que esto se acentúa, hay una gran hipoteca social. Parece que por ahí podemos construir un puente que una estos dos universos, el universo laboral con el universo familiar. Y ahora voy a hablar un poco de lo familiar. Confieso que preparando esta parte, lo primero que yo decía es, bueno, cualquiera de los que está aquí podría hablar del mundo familiar. Yo no voy a hacer un diagnóstico de lo que está pasando en sus casas, porque es un poco lo que está pasando en mi casa. Me parece que lo que sí conviene decir es que esta visión de la parte familiar está narrada y estará narrada desde la lógica de una familia imperfecta, sensatamente imperfecta. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nos construimos unos estándares de familia perfecta y vemos a la familia en algún lugar y pensamos, no, hombre, mira, qué bien. No es cierto, no, las familias son imperfectas y, y quiero platicar un poco de eso con ustedes. Le he dado muchas vueltas a este asunto de las familias imperfectas. Y entonces digo, bueno, ¿qué se necesitaría para ser una familia perfecta? Pues algunas ideas. Por ejemplo, la primera, pues que el segundo hijo llegara antes que el primero, ¿no? Eso ayudaría a que fuéramos una familia más perfecta, porque pues tendríamos más confianza, más autoestima, habría más tranquilidad en el trato familiar, ¿no? Porque veríamos las cosas con perspectivas más amplias, ¿no? Pero pues no, ya se ve que los avances de la biociencia todavía no nos lo permiten. Así que mientras eso no ocurra, pues tendremos que seguir siendo una familia imperfecta y ser padres, simplemente ser padres. En una familia perfecta también sería de mucha ayuda, o sea, otra cosa que ayudaría a que la familia fuera perfecta, pues que los niños vinieran al mundo diseñados de tal manera que tuvieran siempre más sentido común que energía, por ejemplo, ¿no? Con eso, pues sabrían controlar sus impulsos y la familia sería perfecta. Pero las cosas suceden exactamente al revés y ahí es cuando pensamos que Dios tiene sentido del humor. Y bueno, ¿y qué decir de los adolescentes, no? Se caracterizan por tener más energía que sentido común para controlarla. Así que, pues, los adolescentes vienen a ser como esos conductores novatos que aprenden a conducir un Fórmula 1, ¿no? En las calles retorcidas de una ciudad europea en obras, ¿no? Es inevitable que tengan algún accidente, que acaben con la carrocería rayada, con algún faro roto, y hablo de ellos, de los jóvenes, ¿no? Pero esto es lo que hay, esto es lo que hay. Eh, También ayudaría mucho a que una familia fuera perfecta,
que se pudieran programar los estados de ánimo, ¿no? De tal manera que pudiéramos garantizar que cuando nuestros hijos lleguen a la escuela nos encontraran relajados, abiertos, dispuestos a acogerlos en un ambiente cordial y cálido, que en la cena estemos ocurrentes, que sepamos animarlos a que nos cuenten cómo les ha ido, y que tengamos siempre puntos de vista interesantes, ¿no? Que se irán a la cama cuando se los insinuemos, ¿no? Que se levantarán en las mañanas sin hacer ningún remolón, con mucha alegría. Pero los estados de ánimo son bastante caprichosos, van y vienen un poco a su antojo. Entonces, bueno, pues visto así, creo que a todos nos gustaría, nada más para terminar, cuando he pensado en estas ideas de cómo hacerle para una familia perfecta, pues el tiempo libre. ¿Qué decir del tiempo libre? Nos gustaría disponer del tiempo libre y del dinero para disfrutar de una vida con comodidades, ¿no? Pero si además queremos tener hijos, pues no tardaremos en descubrir que las tres cosas al mismo tiempo, tiempo libre, dinero e hijos, pues no existen, ¿no? Van llegando en momentos diferentes y son difíciles de equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, tener hijos es una muy buena cosa, pero impone más de una renuncia. Ser padre implica dormir poco. Dicen que los padres de un niño sano pierden entre 400 y 700 horas de sueño, ¿no? Pues eso no ayuda mucho a estar de buen humor y a ser muy creativos y a ser imaginativos, ¿no? Pero bueno, eh, todo lo que yo les platique aquí son cosas que ustedes también viven desde la lógica de una familia así, desde una familia sensatamente imperfecta. Y sobre esa base quiero pues tejer algunas ideas muy rápidas en respecto al tiempo. Claro que todo el mundo nos ha dicho que la pandemia es una gran oportunidad para salir de nosotros, es una gran oportunidad de nosotros mismos, una gran oportunidad para compartir, para servir, para interceder, para mostrarnos cercanos a los demás. Sí, sí, todo eso ya nos lo dijeron y sí es cierto. Pero las familias, como les digo, pues son sensatamente imperfectas, ¿no? Cuando uno le dicen eso, dice, sí, sí, eso está muy bien, pero no para mi familia. Queremos ser como casos de excepción, ¿no? De verdad la pandemia nos ha hecho mejores, ¿no? Yo quisiera empezar con esa reflexión y con algunas ideas sobre esto de si la pandemia nos ha hecho mejores. Hay estudios recientes donde se explica, por ejemplo, que la búsqueda de palabras en los motores de Google como oración, como rezo, como plegaria, se han disparado y tuvieron el pico más alto en marzo del año pasado. Cabría pensar si rezamos para enfrentar la adversidad. Eh, ¿Se reforzó nuestra fe con la pandemia o no se reforzó? Dicen que en Inglaterra, 1 de cada 20 británicos que han visto retransmisiones de culto nunca han ido a la iglesia, por ejemplo, ¿no? La oración es diálogo. ¿El COVID podría servir como una cura para la humildad? ¿Podemos tener una existencia más saludable, tanto económica y ecológicamente? Lo que sí ha pasado, creo, es que ha servido para cuestionar nuestra forma de vida, nuestras necesidades reales, nuestras verdaderas aspiraciones. Entonces, creo que ha servido para pensar cuáles son las causas de la insatisfacción del hombre moderno, y de esto ya hablaba José Antonio Lozano la semana pasada. Tenemos que atajar los males con ocio, en el buen sentido de la palabra, con oración, con serenidad. Eh, yo creo que estamos asistiendo a una revolución humana, y aquí empiezo a conectar con el hogar, a una revolución humana que inicia en casa. Esta revolución humana inicia en casa, y en palabras del Papa necesitamos silencio, necesitamos escuchar, necesitamos contemplar. El tiempo, algunas claves pues para el hogar. El tiempo no es nuestro, nosotros somos administradores de este tiempo, y el tiempo, vamos a rendir cuentas de ese talento. El uso del tiempo implica muchas cosas: trabajo, familia, descanso. Podríamos reflexionar cómo pasa el tiempo por nosotros. Vivimos en un ritmo frenético que parece que se ha amplificado con el teletrabajo. El cansancio nos deja vulnerables, ¿no? Tenemos ese desplome del fin de semana, y el tema de la tecnología parece que hay perfección en los medios y confusión en los fines, ¿no? Nos ha servido para aislarnos cada vez más,
y en la pandemia ha sido un poco contradictorio. En algunos temas nos ha aislado, en otros no nos ha aislado. Nos ha servido para estar cerca de otras personas. El trabajo excesivo nos aleja de todo, de la esposa, de los hijos, de los amigos y de Dios. Tengo algunos amigos que en los momentos en que han podido regresar al trabajo, haciendo algunas ironías, dicen que han llegado a besar el escritorio como el Papa cuando llega a algún país lejano, un poco con la alegría de volver a esos espacios que hoy están confundidos de alguna manera. Tenemos que equilibrar el tiempo de familia y trabajo. Como el tiempo no es de nosotros, tendríamos que pensar si no somos egoístas con el tiempo. ¿Estamos dispuestos a darlo? ¿Estamos dispuestos a dedicarle a las personas tiempo? Tenemos que buscar un equilibrio entre cansancio y descanso, porque ese desequilibrio nos pone irritables. La conexión digital nos aleja de los demás. Hay que pensar en eso. Creo que la conexión digital tiene hoy, después de la pandemia, estas dos vertientes: la posibilidad de alejar o la posibilidad de acercar. Vale la pena reflexionar un poco alrededor de esta idea. Hace ya más de 7 años le preguntaron a 7 prestigiados CEOs de grandes empresas en Estados Unidos y empresas de clase mundial. Les preguntaron a ellos cuáles eran las claves del éxito en el equilibrio. Y entonces dieron estas 4 ideas. Creo que la cuarta idea de viajar o aceptar asignaciones ya nos la resolvió el COVID, ¿no? Entonces, pues trabajemos con las otras 3. Definir dónde está para mí el éxito. ¿Dónde está para mí el éxito? Administrar la tecnología, gran tema. Construir redes de apoyo en el trabajo y en la casa. Y en esto hay muchos ejemplos. A veces podemos tener a alguien cercano de la familia pasando por una situación complicada emocional y no darnos cuenta, pero el tener una red, a lo mejor ahora más virtual que material, de amigos, de conocidos, de personas, nos puede ayudar a darnos cuenta que tenemos a alguien cercano, a lo mejor con ese perro negro del que hablaba Churchill, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, vale la pena pensar en este equilibrio que hoy se hace más frágil porque estamos en el mismo espacio en muchos de los casos. No nos debemos preocupar por sentirnos cansados, ¿no? Jesús sintió también fatiga humana. Jesús no vivió un confinamiento, pero sintió fatiga humana y es natural que tengamos fatiga humana. Tenemos nosotros que buscar momentos de distracción, tenemos que buscar sujetarnos a un horario, dedicar tiempo conveniente al sueño, dar un paseo periódicamente, y en esto tenemos que ser creativos con la pandemia. No podemos pensar que las circunstancias se van a adaptar, nosotros nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Tenemos que aprender a descansar porque creo que descansados es como le servimos a Dios, ¿no? Así como que muy cansados no servimos mucho. Así no servimos mucho. Entonces hay que pensar en esto un poco. Es importante por el papel tan protagónico que tomó la tecnología que pensemos un poco en el tema de la desconexión digital. Efectivamente, la desconexión digital supone retos nuevos, pero vale la pena reflexionar con algunas de estas ideas que ven ustedes en la pantalla. No me voy a poner a leerlas, simplemente les voy a dar una idea que puede ayudar a que ustedes le den un poco de vueltas y también ofrecerles, si a alguien le sirve esta presentación terminando, se las hago llegar a Francisco, a Salvador y a José Ramón, pero un autor del que tomé estas 3 ideas dice algo que me ha ayudado mucho a reflexionar sobre la desconexión. Tratamos a nuestros dispositivos como personas y a las personas como dispositivos. Vamos a darle un poco de vueltas a esta idea con estos 3 temas de la conexión digital y a lo mejor ahí hay cosas que nos pueden ayudar. A manera de ir más o menos cerrando, esta es la penúltima lámina, si no me equivoco, sí lo es. A ver, vamos a empezar por lo obvio. No hay familias perfectas. Retomo esta idea y la refuerzo con lo que dice el Papa, las palabras del Papa cuando vino a México, concretamente en Tuxtla Gutiérrez. Decía él que él prefiere familias que se parecen más a un hospital de guerra, ¿no? Familias llenas de arrugas, familias llenas de imperfecciones. No quiere familias perfectas.
ninguno de nosotros tenemos familias perfectas. Quitémonos ese estándar que nos imponemos nosotros mismos de exigencia o de compararnos con otras familias. No hay familias perfectas. Algunas ideas que pueden ayudar, y son ideas desde la lógica de familias imperfectas. Establecer fronteras virtuales. Se borró la frontera física que existía entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la familia. Hay que trabajar en establecer fronteras virtuales, horarios para la comida. Si estamos más pegados a los equipos por cuestión de trabajo, pues entonces en esos espacios de fronteras virtuales hay que prescindir totalmente de ellos. Si antes se valía sí tenerlos a la mano y lo que fuera, creo que ahora hay que establecer fronteras virtuales porque las fronteras materiales están difíciles de poner entre el hogar y la oficina, ¿no? Las sillas del comedor son las sillas de la oficina y a veces no son las más ergonómicas, pero tenemos que buscar establecer fronteras. Un gran tema es recuperar la conversación. Creo que este es una idea madre, una idea de esas de refrigerador, como dicen, ¿no? En algunas casas, para ponerlas en el refri. Conversar es inherente al ser humano. Charlar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros errores, sobre nuestros sueños, problemas, sobre nuestras ilusiones. Eso es parte de la naturaleza humana, pero paradójicamente siendo algo tan natural, tan fácil, que además no tiene costo económico, resulta extraordinariamente difícil y escaso. Entre todos hemos conseguido que nuestras conversaciones raramente sean oportunidades para el aprendizaje. Algo pasó que nuestras conversaciones han dejado de ser una experiencia transformadora. Esta sociedad posmoderna y digital, ¿no? Hace que esta paradoja de la que estamos hablando alcance niveles inéditos. Entonces, creo que conviene pensar en recuperar la conversación. No cabe duda que una de las lecciones de la pandemia es que Aristóteles tenía razón. Somos animales sociales, ¿no? La familia es la mayor maestra del arte de hablar con los extraños. Por eso la conversación familiar, ¿cómo hacer para que las conversaciones familiares no sean aburridas? Y alguna vez un amigo me dijo, a ver, no se trata de cómo hacer que no sean aburridas, cómo hacer para que haya conversación, para que el sonido no sean los cubiertos pegando en el plato. La conversación familiar solo puede florecer si la familia se ve como un lugar seguro para realizar descubrimientos sobre el mundo y para discutirlos y poderlos digerir sin miedo. Creo que es importante recuperar el valor de la conversación y aprender a conversar. Tenemos que renovar el aprecio por la belleza. Esta es otra idea que puede ayudar. No cabe duda que el camino para restaurar esa confianza de la que hablábamos, el camino para restaurar la confianza en la verdad y en el bien, pasan por renovar nuestro aprecio por la belleza. La cultura contemporánea ha difundido la idea de que nada es intrínsecamente digno en sí mismo. Es decir, nada es digno de admiración o respeto. Esto es un poco la cultura contemporánea. No hay cosas que merezcan esa estima. Y lo que ha estado empujando la cultura contemporánea es decir, cada quien decide y le pone el valor a las cosas, lo que cada quien quiere, este relativismo. Frente a este planteamiento, la belleza nos enseña que hay cosas valiosas en sí mismas. Si hubiera que buscar alguna definición, pues la belleza es esa cualidad relacionada con las cosas en sí mismas, que hace que esas cosas sean atractivas, sean deseables. Las cosas bellas merecen nuestra atención, son gratificantes de contemplar y dignas de ser buscadas. Entonces, resaltar de nuevo el aprecio por las cosas pues que son bellas. En México tenemos una palabra que son bonitas en sí mismas, ¿no? Esta es otra idea más, menos posibilidades y más sentido. ¿A qué me refiero con esto de menos posibilidades y más sentido? Es lo que algún autor denomina la paradoja de la elección. El habernos obligado a confinarnos ha eliminado un factor que es el que mejor define nuestro estilo de vida. Tantas opciones para elegir, como que de tantas opciones que teníamos para elegir, de repente todo se acotó.
Al perderlo, también se desapareció la presión que lleva consigo y la presión de sacar lo máximo de cada decisión. Hoy la cuarentena está ayudando a muchas personas a enfrentarse a cuestiones existenciales de su vida, que tienen que ver con cómo le podemos dar más sentido a las opciones vitales y qué queremos hacer con nuestras vidas. Otra idea que puede ayudar es la teología del hogar. La teología del hogar es una idea de un par de autoras británicas, hoy hemos hecho mucha referencia a ellas, que hablan un poco de recuperar el sentido del hogar. Y pues yo creo que si la cuarentena nos ha dejado claro que nuestras casas son más que meros lugares para ir a comer o para ir a dormir, ¿no? Eso creo que ya está muy claro. Hemos tenido una nueva relación con nuestras casas al pasar tanto tiempo en ellas. Comenzamos a percibir no solo las carencias de las casas, sino también lo que veíamos mejorable para convertirlas en verdaderos hogares, ¿no? En hacerlas lugares más agradables. Entender las tareas domésticas como un arte significativo de acoger y alimentar a las almas. Convertir las casas en hogares. Esta es otra idea. Y aquí la ligo con crear la familia, crear comunidad alrededor de la mesa. El valor de las comidas familiares yo creo que ha quedado muy patente para muchos de ustedes, ¿no? Así como debemos ver el potencial de las personas, también debemos ver el mundo material. El mundo material también tiene un potencial. Dios no solo vino a redimir a los seres humanos, también vino a redimir la creación, o sea, todas las cosas creadas. Y la comida importa porque nos alimenta el cuerpo y el alma. Importa porque junta a los amigos, porque junta a la familia alrededor de una mesa, creando comunidad. Importa porque Dios instituyó la Eucaristía, que al final es comida. Eh, a mí me produce un poco de risa y de miedo cuando alguien se contagia, y la verdad es que el cansancio del confinamiento ha provocado que digas, no, pero si me cuido un montón, no sé cómo me contagio. Yo me junto con otras familias que también se cuidan. No, ya estamos desesperados, ¿no? Queremos asumir eso, ¿no? Pero no sé cómo me contagié, pues es que yo me junto. ¿No? Bueno, la comida, el valor de las comidas es algo en donde podemos hacer mucho. Eh, Debemos animar con las prevenciones que nos diga el doctor Gatell a tener invitados a comer con cierta frecuencia, ¿no? Sin agobios, sin intentar impresionar, sin necesidad de ser un chef de renombre, ¿no? El objetivo principal es hacer que nuestros invitados se sientan a gusto, y a lo mejor nuestros invitados son nuestros mismos hijos, y crear una oportunidad para hablar con calma, para conectar unos con otros, ¿no? Si seguimos comiendo como antes de la pandemia con las prisas, ¿no? Pues creo que no estamos sacándole provecho a eso. Acotemos la infodemia. He escuchado ideas de familias que me dicen, ya pactamos que no vamos a hablar de COVID-19, no vamos a poner en la mesa las estadísticas del día de cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos no sé qué. Estamos acotando la infodemia, ¿no? Y vamos ahí más o menos, si hay que estar platicando de lo que está pasando en el mundo, pero hemos decidido acotar algunos temas o dedicarles menos espacio. La desconexión digital, ya hablamos un poco de ello. Hacer microplaneación estratégica familiar, esta es una idea que me saqué de la manga ya ayer casi a la medianoche. ¿Cuál es la idea de esto? Planeemos sin rigideces, pero por lo menos mentalmente, ¿de qué podemos platicar? ¿No? ¿Qué están oyendo nuestros hijos? Entendamos qué es el TikTok y si se les dice TikTokers o TikTokeros. Aprendámonos los nombres de los cantantes de las playlists y no vayamos a decir que se llama Nadal como el tenista cuando es Nodal el cantante ranchero de banda. Pensemos en qué series podemos leer, qué series podemos ver que sean para toda la familia. Vamos a platicar de Trump o vamos a platicar de Biden o tengamos temas, preparemos la agenda mentalmente para tener de qué platicar, para que den ganas de platicar con nosotros, ¿no? Si siempre hablamos de lo mismo, pues nos vamos a volver muy aburridos. Encapsulemos espacios uno a uno, ¿no? Esto es, en el mundo corporativo se estila mucho decir que tienes tu junta, tu one-on-one con no sé quién, ¿no? Bueno, pues tengamos nuestro one-on-one con un hijo, o con la esposa, o con un nieto, con el simple hecho nada más de platicar de la vida o estar ahí a la mano por si nos quiere decir algo. No nos tomemos tan serios tan en serio a nosotros mismos.
Les quiero decir una idea del Papa también. Dice que el amor cotidiano, el amor en las casas requiere de paciencia. Y dice que somos impacientes cuando exigimos relaciones celestiales, ¿no? Con las personas con las que vivimos. Y también dice que somos impacientes cuando nos colocamos en el centro y queremos que se cumpla nuestra voluntad. Aquí hay dos ideas que se pueden trabajar muy bien este fin de semana, ¿eh? Dios es lento para la ira, pero nosotros, me vas a decir, pues bueno, pues es que Él es Dios. Bueno, la ira se muestra cuando la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Un propósito concreto puede ser, no me voy a quejar de nada, ¿no? Este, como dicen en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿no? Y solo por un día, y luego otro día, y luego otro día. En cambio, la paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir junto a mí, tal y como es. Tenemos que cultivar la paciencia. La paciencia es un hábito, se tiene que cultivar. Si no la cultivamos, pues siempre habrá excusas para reaccionar con ira, de manera antisocial. Y entonces la familia se vuelve un campo de batalla, ¿no? Yo creo que con el confinamiento hemos visto escenas cercanas a esto. Entonces pensemos en la paciencia, no exijamos relaciones celestiales. Si nosotros no somos perfectos, ¿no? ¿De dónde sacamos esta idea? Y la otra gran idea es el perdón, ¿no? Que es una actitud que trata de comprender justamente las debilidades y que busca siempre excusas que justifiquen a la otra persona, ¿no? No podemos ir buscando más y más culpas e imaginar más maldad en las personas con las que vivimos, ¿no? Porque entonces el rencor crece y se arraiga. Busquemos patrocinadores en la casa, busquemos sponsors. ¿Qué quiere decir esto? Encomendemos alguna actividad divertida familiar a algún hijo. Tienen más creatividad de la que nosotros creemos a veces. Entonces decirle, oye, pues te va a tocar a ti elegir el menú y prepararlo, te va a tocar a ti organizar la sobremesa, el juego de mesa, te va a tocar a ti un tema del que vamos a platicar, ¿no? O nos vas a platicar de un tema que a ti te guste en la sobremesa. Vamos a organizar patrocinadores para... Otra cosa que se me ocurría anoche era, tenemos que compartir experiencias con otras familias. Cada familia ha hecho cosas distintas. Y a lo mejor tendríamos que crear un espacio virtual o algún chat o algún algo donde podamos compartir experiencias de qué está haciendo cada familia. Ya después, en las casas se está empezando a dar ya vuelta todo el ciclo de los cumpleaños, ¿no? Ya, ahora sí, ya todos cumplimos años en pandemia. Ya se nos acabaron las ideas a lo mejor, ¿verdad? Pues yo creo que es momento de preguntar, oye, ¿qué hacen ustedes el sábado? ¿Qué hacen el domingo? ¿Qué hacen tal? Y ahí hay un universo de cosas que yo creo que conviene compartir. Algo que ayuda mucho también es mirar alrededor. Creo que somos privilegiados por muchas razones. Creo que salimos debiéndole al patrón cada uno de nuestras circunstancias, pero por muchas razones. Y yo creo que tendríamos nosotros que pensar en eso, llevar a nuestros hijos a mirar alrededor, acercarlos a la pobreza. Creo que también ayuda a que no nos estemos quejando tanto. Y bueno, pues finalmente reforzar esta idea de la brújula anterior, que es el mejor antídoto contra estos abusos de nosotros mismos. Pues bien, con esto concluyo un rápido recorrido con algunas ideas que yo deseo de corazón que sean útiles para todos nosotros, y hablo en plural, porque el hacer a mí este ejercicio también me permite reforzar algunas cosas, repasar otras y caer en cuenta que hay otras que no estamos haciendo también y que podríamos hacer mejor. Muchas gracias a todos y perdón, me extendí un poquito con el tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias, mi querido Jorge. A ver, si te parece, lanzo una primera pregunta que acaba de mandarnos Freddy Zuleta. Claro. Dice, dice, terminada la pandemia, bueno, perdón, antes de leer la pregunta, yo sí quiero decir que omití y tuviste toda la razón en mencionar a tu esposa, a Mireille. Pieza clave, fundamental del bienestar de tu familia y de Es tus correcto. hijos, y a quien queremos mucho también. Este, Jorge, gracias también, tus 7 hijos, y y tu extraordinario trabajo y experiencia, que has
pues adquirido a lo largo de muchos años. Por cierto, Jorge mencionó en su charla un tema del cual él es experto. Él ha dado muchas charlas sobre el buen uso del tiempo. Entonces, entonces es importante que también por ahí todo el mundo sepamos cómo aprovechar bien el tiempo antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero bueno, va la pregunta de Freddy. Terminada la pandemia, con la ayuda de Dios, ¿cómo podemos conservar lo que hemos ganado? ¿Cómo conservar las cosas buenas que hemos visto? Que no nos agarren los vicios anteriores y que volvamos a los mismos de antes, a lo mismo de antes. Porque lo que se siente es que estamos añorando volver a lo que vivíamos. Esa es una primer Sí, pregunta que te lanzamos, Jorge, sí, por favor. Freddy querido, alguna vez escuché una conversación de Freddy donde recopiló una anécdota de un alto ejecutivo colombiano, paisano suyo de un banco, que, que había dejado la dirección de Bancolombia para atender a su familia. Está en internet esta carta y es una carta bueno, a mí me saca lágrimas, ya casi todo me saca lágrimas, creo que hasta las caricaturas que veo con mis hijos, eh, pero una gran enseñanza de Freddy en esa charla que le oí hace muchos años. Te mando un saludo, Freddy. A ver, yo lo que creo es que no podemos salir iguales, no podemos salir iguales de esta pandemia, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama 10 lecciones sobre la pandemia. Está todavía en versión de inglés, pero bastante asequible. Y la última lección que saca este libro, el último capítulo, cada capítulo es una lección, Freddy, dice, no hay nada escrito. Es la 10ª lección de la pandemia, no hay nada escrito. Yo creo que no hay nada escrito también en esto. Creo que tenemos que hacer que valga la pena este encierro, ¿no? Y eso sí está en cada quien, eso sí está en cada quien. Y el decir que no está nada escrito es que no sabemos a qué vamos a regresar, ¿eh? No sabemos a qué vamos a regresar. Lo que estamos seguros es que no va a ser igual. Entonces, yo creo que está en cada quien y creo que tenemos que darle vueltas a esta idea todos los días o frecuentemente, pues que no podemos salir igual, no podemos salir igual después de todo esto. Se tiene que notar, ¿no? Que crecimos hacia adentro, Freddy. Pero bueno, pues es solo un punto de vista totalmente opinable que me gustaría hacerlo cara a cara con un buen vino. Los vinos colombianos no son los mejores, pero con unas buenas arepas, por lo menos. Y soy cuidadoso porque aquí hay varios colombianos, ¿eh? Tenemos buen ron. Muy bien. No verte, Freddy. Gracias, Jorge. Gusto. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias, Jorge. José Ramón, ¿quieres hacer alguna pregunta? Y también les pedimos si ustedes mismos pueden abrir sus cámaras, si gustan irlas abriendo, las pueden abrir. Nada más les pedimos que no abran el micrófono para que no se vicie el sonido. Y también, si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz, bienvenido. Adelante, levanten la mano o hagan alguna señal por aquí, por la cámara y con mucho gusto les damos la palabra. Bien. Jorge, pues muchas gracias por la plática y escuchando todos tus comentarios, recuerdo que hace ya bastantes años, cuando andaba yo todavía noviando por varios lados, llegaba a casa y llegaba yo pues siempre pues muy contento, muy ilusionado de la chamaca que estaba yo visitando y demás, y mi mamá nada más con una sonrisita me decía, mira hijo, no te preocupes, todas las familias son perfectas hasta que las conoces. Pues sí. Pero la perfección de la familia la formas en el trabajo diario, igual que en un matrimonio. Tienes a los mismos los elementos cada uno tiene diferentes dones, tiene diferentes valores, y es con ellos con los que tienes que trabajar para sacar el mayor de los provechos. Y dentro de lo que es esta época de pandemia y esta época de trabajo, pues también nos ha tocado a nosotros estar más tiempo en casa, conocer más las condiciones en que se desarrollan todas las labores de casa. Y recuerdo alguna frase de antes de la pandemia que decía, el trabajo de casa
entristece, envilece y nadie te lo agradece. Y pues sí, efectivamente, puede ser muy cierto si lo dejamos nosotros y simplemente llegamos a comer, a descansar o a ver qué hicieron los hijos o qué no hicieron los hijos, pero tenemos la oportunidad ahorita de compartir precisamente ese trabajo que entristece y que envilece para ver que se le puede sacar mucho provecho y podemos ayudar y tener mucho más tema de conversación, porque pues hay que aprender a lavar platos, hay que aprender a lavar la ropa, hay que aprender a planchar y hay que aprender a hacer todo. Y hacer todo en compañía de la familia es sacarle mucho provecho. Era el comentario. Gracias por la reflexión. Les quiero leer un párrafo de un libro de un educador italiano, muy rápido. Dice, si hubiera una familia perfecta, todos quisiéramos visitarla, como se visita una familia de animales exóticos en el zoológico. Pero probablemente no sentiríamos ningún deseo de quedarnos a vivir en su jaula dorada. Porque hay algo en la vida, algo agridulce, áspero a veces, con frecuencia inesperado y siempre necesitado de atención, que solo se descubre compartiendo las propias imperfecciones con personas más o menos tan imperfectas como tú. Entonces sí, totalmente de acuerdo. El libro se llama, Freddy, en inglés, 10 Lessons for a Post-Pandemic World. Perdonen mi inglés acapulqueño. 10 Lessons for a Post-Pandemic World de Farid Zakaria, con Z y K. Farid con doble E, Farid Zakaria. Farid Zakaria, sí. Zakaria. Es un comentarista que todos los domingos tiene un espacio en CNN, es correcto. Muy bueno. Yo también ya tengo el libro. Muchas gracias, Jorge. Buena recomendación. Ahorita lo pongo en el chat para que lo puedan comprar. La lección 4 dice que las personas debieran escuchar a los expertos y los expertos a las personas, solo por dar una idea. Muy buen libro. Sí, exacto. A ver, te pregunta aquí a Angélica, que viene mucho en el mismo tenor de la pregunta que hacía también ahorita Freddy. ¿Cómo equilibrar esta presión laboral cuando hay trabajo y recuperar esos espacios familiares? Angélica, no sé si quieras incluso tomar la palabra, si nos dices, te abro el micrófono. Y muchas gracias, muy buenos días a todos. Sí, a mí me surge esta inquietud, porque al final del día, este sentimiento de tengo trabajo, lo tengo que agradecer, tengo que cuidar, y hay una sobreexplotación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el no sentir esta culpabilidad de poder también decir en el trabajo, aguas, ¿no? O sea, sí estamos con sobretiempos, etcétera, y poder equilibrar y recuperar justo esos espacios familiares, porque ahora de verdad esta frase de ahora ya no es que trabajamos en casa, es que más bien trabajamos en casa, ¿no? No es que, y vivimos en el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí me cuesta un poco trabajo de hacer esta defensa, ¿no? Sí, por claro. eso, algún consejo, porque además creo que parte de los consejos Perdimos la señal. Te perdimos. han sido súper prácticos, seguro tienes algo. Sí, bueno, a ver, varios comentarios. El primero es que sí, tienes mucha razón. A veces nos pasa, nos frustra un poco que vemos en estos libros de educación, ¿no? No es bueno darles nalgadas a los hijos porque los traumas y tal, y no te desesperes con eso. Sí, suena muy bonito en un libro, ¿no? Y el que lo escribió es un monje tibetano, pues que lo escribió en un monasterio, ¿no? En la India, pues que no tiene la idea de, suena muy bien, sí sé que no está bien y que educativo y tal, pero hay que vivir esto a nivel de cancha. Muchos libros te dan los qués, pero luego los cómo, ahí es donde nos quedamos cortos. Lo segundo es, y era algo que pensaba ayer, qué bueno que me acordé ahora, no hay recetas únicas, Angélica, ¿no? No hay recetas únicas, cada familia tiene que ir encontrando espacios. Yo ahí hago un paréntesis para decirte que quizá en eso no soy muy buena referencia porque he teletrabajado desde la oficina toda la pandemia, ¿no?
Yo estoy seguro, porque en mi casa me tengo que pelear hasta por el ancho de banda. Y además no tengo como muchos, a lo mejor sí tienen o como algunos tienen, que son espacios cerrados para poder trabajar. Así que ahí juego con una desventaja, pero, o ventaja, como lo quieras ver, pero me parece que mucho está en el interior de la persona. Es decir, creo que somos nosotros mismos los que nos imponemos este tipo de presiones. Lo platicaba ayer con Salvador. Nos autoexplotamos, nos autosaboteamos. Es muy probable que nadie nos esté pidiendo contestar ese correo electrónico a las 11 de la noche. Es muy probable que nadie nos esté pidiendo poner esa junta de las 7:30 de la noche. Yo creo que con la prudencia y sin que sea receta única, a mí me ha funcionado en la vida en general, de repente sí decir la verdad de por qué no puedo atender esto. Y a veces es porque tengo que ir al súper, o a veces es porque tengo que llenar la lavatrastes, o a veces es porque pues, tengo que cambiar un pañal o tengo que escuchar el parte policíaco del día, ¿no? Yo creo que a veces el decir eso desarma a las otras personas que estamos viviendo más o menos lo mismo, Angélica. Entonces, creo que mucho de esta inquietud está en el interior de nosotros mismos. Nosotros mismos nos saboteamos con estas ideas. Creo que por ahí puede haber una línea por donde podamos tirar un poco, Angélica. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Angélica. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, hacerle alguna pregunta, comentario a Jorge? Pueden abrir sus micrófonos y ustedes mismos y su imagen, su video. Freddy, ¿sí? Salvador. Sí, Salvador. Jorge, qué gusto verte. Oye, pues yo no estuve desde el comienzo de tu charla, estaba haciendo una gestión familiar, entre otras cosas, fuera de casa. Estaba en el súper precisamente. Oye, Jorge, pues nos alegraría mucho conociendo pues lo numerosa que es tu familia. Yo no supe si al principio de pronto, y en ese caso me la repitieras, por favor, una anécdota familiar chistosa, que nos haga reír, que nos haga entusiasmar, que nos haga ver que hablaba les cuento esto, hace poco me tuve que salir de la conferencia porque me habló un amigo de Bogotá que le acaban de hacer una cirugía de cerebro muy complicada y está en quimios y están de todo, y me impactó verle la cara a Jorge, se llama también Jorge, es tocayo tuyo, verle esa alegría, verle ese entusiasmo, y yo le decía, hombre, le pido perdón a Dios porque hay veces por tonterías me deprimo, me voy al hoyo, y ver a Jorge, este amigo de Bogotá, que con la cabeza abierta, con todo, y me mostró ese ánimo, me dio ocasión de agradecerle, cosa que también sería contigo, de que nosotros que tenemos familias más pequeñas, a veces nos hundimos en la fatalidad por X, y el que hizo una cosa, el que hizo otra, pues nos sirve mucho tu ejemplo y alguna anécdota así chistosa, que cómo superaste alguna resbalada de un hijo o algo así, con humor y todo eso. Cuéntanos algo, no sé si ya contaste, y si no me la repites. La verdad es que no mucho, tampoco quiero robarles demasiado tiempo, pero a ver, lo primero que te diría es que yo creo que estoy convencido, no tengo duda que es más fácil educar en una familia numerosa, por donde lo mires, ¿no? Y es más difícil que se presenten algunos fenómenos, incluso emocionales o psicológicos, en una familia numerosa, entre otras cosas porque no hay tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en la crisis de la mediana edad. Seguramente algo me pasó, pero no me dio ni tiempo. O sea, el día que cumplí 40 años, mi quinta hija pasó 3 días en el hospital por rotavirus. O sea, y no pasó nada. Esa es la vida, ¿me entiendes? Pero no es que no da tiempo ni de eso. Y en cuanto a anécdotas, mira, te diría dos, una interna y una externa. La externa es, yo he aprendido muchas cosas en la pandemia, ya estoy graduado en materia de supermercados, ya me muevo con soltura en el supermercado, conozco los pasillos, sé en dónde encontrar cada cosa.
sé dónde buscarlas, sé cuando ya no hay, sé cuando las movieron del lugar, ya tengo un buen doctorado, pero al principio cuando empezaba yo a ir como jefe de la tribu que salía a cazar, ¿no? Y todos los demás estaban guardados, pues al ser los que somos, pues un súper normal es un súper, el súper de la semana es mucho. Y ustedes recordarán cuando empezó la pandemia que había compras de pánico y entonces mucha gente compró el efecto ese del papel de baño tan simpático allá en marzo del año pasado, tan lejano y tan cercano. Y entonces una señora se acercó y me dijo, oiga, no sé usted inconsciente, no haga compras de pánico. Le dije, no señora, no es compra de pánico, es el súper de la semana, tengo 7 hijos. Otro detalle simpático así interno es el cumpleaños de Pedro, mi sexto hijo. En el mes de junio, pues quisimos, los niños que están yendo al kinder a través de una pantalla la tienen bien complicada, más que muchos otros, porque uno va al kinder a socializar, es a lo que vas, a pelearte, a aprender a quitar cosas, a discutir, ¿no? A eso vas al kinder, a socializar, a interactuar, y hacerlo por las pantallas entonces, hubo un gran como operativo familiar como para volcarse en Pedro y hacerle sentir todo esto. La pasó tan bien que, bueno, pues hubo regalos, hubo todo, le llegaron regalos de los abuelos, nosotros le hicimos regalos, todo muy bien. Al día siguiente llego yo, ese día, el día de su cumpleaños, después de la comida, vuelvo al trabajo, regreso a casa y lo primero que me dice es, oye, tengo una duda. Cuando se acaba tu cumpleaños, ¿tienes que devolver todos los regalos? ¿No? Él tenía la idea que había que regresar todo lo que había recibido. Entonces me dijo, oye, cuando acabe el cumpleaños tengo que devolver todos mis regalos, ¿verdad? No, por supuesto que no tienes que devolver todos los regalos, ¿no? Creo que es más fácil educar en una familia grande, pero si la familia no es grande, me parece que también hay retos interesantes y cosas diferentes que se pueden hacer. Y luego, creo que si esto le sirve a alguien nada más para cerrar sí vivimos tratando de hacer un equilibrio frágil porque tenemos un país que ha hecho una mala gestión de la gestión del tema sanitario y entonces los hijos salen o no salen. Tenemos que equilibrar la salud mental con la salud física, ¿no? Porque pues los chavos traen en el ADN pues el salir, ¿no? Me acuerdo mucho de las frases del Papa Francisco antes de esto, decía, no, a los jóvenes no balconeen la vida, ¿no? No vean la vida desde el balcón, los jóvenes en la calle, ¿no? Y ahora los tienes ahí, ¿no? Con todas las hormonas y los olores y todo ahí, ¿no? Encerrados. Hay que ir encontrando un equilibrio, Freddy, hay que ir encontrando, pero pues cada comida es una pachanga, cada comida es una fiesta. La verdad es que las sobremesas han sido pues sumamente divertidas. En algún momento pusimos una lista donde cada quien escribía qué iba a hacer cuando acabara la pandemia, por ahí del mes de mayo o junio. Entonces la lista se fue nutriendo. Y había de todo, había quien ponía ir a misa, comulgar, de repente alguien puso irme lejos y al rato alguien puso abajo de ese irme más lejos, ¿no? Conservamos esa lista y le tomamos ahí unas fotos, ¿no? Cuando la pandemia cumplió 100 días, hicimos una fiesta de los 100 días de la pandemia. Y mi mujer, con un gran sentido sobrenatural como lo tiene, pues puso unas frases ahí, qué es lo que me ha dejado esta pandemia, una cosa que me ha hecho reír, una cosa que me ha hecho llorar, y dejó esos letreros varios días, ¿no? Yo creo que alguna reflexión nos movió a cada quien, verlos todos los días esos en el comedor, ¿no? Entonces, bueno, pues implementamos el hablarle a las abuelas, entonces pues está relativamente fácil porque al ser tantos hijos, uno cada día cubres de lunes a viernes, ¿no? Entonces le hablan a las abuelas. Para ver cómo están, ¿no? Ya después he descubierto que hacen trucos, algunos se ponen los audífonos y las dejan que hablen, ¿no? Y las ponen en mute y estos jóvenes que se creen multitask, pero pues la abuela habla y habla y habla, o a veces la abuela se queda dormida y ellos hablan, pero bueno, pues esa es un poco las dinámicas que se han ido implementando y ha habido momentos de crisis también, que de repente llamas la atención a alguien y reacciona de manera totalmente asimétrica para lo que fue la llamada de atención y es que está desesperado, ya está cansado, ya está aburrido, ya está harto, ya, ¿no? Y también nos han hecho ver cosas, nos han hecho ver cosas. De repente alguno me dijo, oye, no se te puede decir nada, ¿no? Un hijo en alguna, pues nadie te dice nada, no quiere decir que porque lo hagas bien, sino porque nadie te puede decir nada, tú reaccionas a todas las veces chuecas, ¿no? Entonces, claro, también ha habido momentos así como de sacudida y de reflexión. Muchas gracias de nuevo, Jorge.
A ver, Francisco Silicio te pregunta aquí, y gracias por acompañarnos, Francisco, también bienvenido, y también si quieres tomar la palabra, bienvenido, puedes abrir tu micrófono, pero te pregunta aquí alguna referencia, recomendación sobre libros, sobre filosofía del trabajo, y bueno, pues ahí el experto, aquí No, más oye, no me vaya a eres pasar tú. como aquel, no me va a pasar como aquel presidente que le preguntaron cuáles eran sus libros de cabecera y empezó a patinar y no supo decir ni uno, ¿no? Pero no, pues hay muchos, mira, y últimamente han salido cosas muy interesantes. Hay un libro de Daniel Susskind o Susskind que se llama Un mundo sin trabajo, A World Without Work, por ejemplo. Hay otro libro que se llama Pandemocracia, es un libro de Daniel Innerarity, que habla un poco de una filosofía sobre la crisis del coronavirus. Hay un libro sobre las plataformas digitales muy interesante que se llama Precariedad y pérdida de derechos, de Alexandra J. Ravenel. Un libro también interesante en materia de trabajo, sobre ingreso básico y renta básica universal. Hay uno que se llama Utopía para Realistas y otro que se llama Ingreso Básico de dos autores holandeses. Y pues por ahorita sí, a bote pronto son los que me vienen, pero si no, después les pongo algunos ahí en el chat que puedan ser de utilidad para todos ustedes. Sí, si gustas, nos lo puedes compartir Aprovecho, y se los hago llegar. Sí, Sí, a Francisco, adelante, perdón, adelante. no, nada más, gracias. Aprovecho para agradecerle a Jorge, para saludarlo y gracias también, Salvador, y saludar a todos los asistentes, muy amable. Gracias. Con mucho gusto y gracias por acompañarnos, Francisco, esta mañana. Oye, No, pues, Salvador, gracias. Déjame, dame un segundo, Freddy, espérame tantito. A ver, alguien más que quiera hacernos alguna pregunta, algún comentario, por favor. Aquí están Carlos Gaviria, Carlos González, Samuel Dueñas, está también David Chavarría, veo por aquí a Sergio Domínguez, adelante, a María también, por aquí nos pide la presentación, también, muchas gracias, a Ignacio, a Gustavo Hernández, Arturo, Jesús, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Tú mismo, perdón, José Ramón. Ahora sí, Freddy. Carlos Gaviria, adelante. Sí. Yo no sé si habrán escrito algo recientemente sobre lo que va a surgir de aquí a nivel mundial, porque esto seguramente va a dar pie a un nuevo orden económico internacional. La situación de los países va a cambiar sustancialmente. No sé, Jorge, si tú sabes algo de esto. Sí, fíjate que hay dos libros que pueden ir en esa línea que mencionas. Uno a un nivel casi, casi de sobremesa, y otro un poco más seriezón, no quiero decir serio, pero un poco más científico quizá. Hay un libro de Bruno Latour que se llama ¿Dónde aterrizar? Que habla un poco de estas cosas, de cómo orientarse, ¿no? En estos temas del futuro y de la política y tal. Y un libro mucho más coloquial, creo que esa es la palabra, muy divertido de Federico Reyes Heroles, que se llama Registro. Sí. Es un libro muy divertido, que es casi autobiográfico, pero que él hace pasa registro por los grandes hitos de su vida, pues que son un poco los de todos nosotros. Ahí hay dos lecturas interesantes, la verdad, que pueden ayudar o que pueden ir en esa línea, contestando tu pregunta, Carlos. Gusto en saludarte. Y hay otro, perdón, que se me escapaba, que se llama... está planteado como una pregunta, dice, ¿ya es mañana? ¿Cómo la pandemia cambiará el mundo? Es un libro de Iván Krastev, de Editorial Debate. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muchas gracias. También, perdón, no mencioné que nos acompaña, aquí está también Verónica, y nuestro también buen amigo Freddy Baker. También si alguna pregunta que quieran hacer, bienvenidos, pueden abrir. Freddy Zuleta, ¿querías hacer algún otro
¿Alguna otra pregunta o comentario? Solo quería ponerle otro gesto de buen humor a la charla que estuvo súper magnífica. Es mostrarles el tablero de encargos que tuvimos que elaborar aquí en casa cuando se volvió esto una locura. Entonces la hija menor dijo, no podemos seguir así, tenemos que organizarnos. Entonces están los encargos, menú, la mamá, desinfectar mercado fulano, jugar platos y lavado, papá, fulanos, alimentar para pajaritos, fulanos, sacar platos de lavavajillas. Hicimos un tablero que nos funcionó de maravillas, porque ya uno por la mañana se levantaba y sabía el encargo. O sea que lo cuento pues como anécdota de pandemia. Fue un tablero que pusimos en la cocina y nos sacó de problemas, porque ya nadie chistaba y nadie le decía, tú, yo lo hice ayer, me tocó ayer. Entonces funcionó muy bien. Solo quería pues compartirles esa experiencia en mi casa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y también Jorge también inició su charla contándonos que ahora que cumplió años el día 2 de febrero, el regalo de cumpleaños se lo dio su hijo Cristóbal, que se fracturó el fémur también, Freddy, por cierto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Estamos por llegar a las 11:30. Si alguien más quisiera, si no, para agradecerle mucho a Jorge su... Carlos, adelante, por favor. Abre tu micrófono. Muchas gracias, Jorge, por la plática. Y en mi caso, nosotros somos dos, o sea, porque ya no tenemos ni servicio, y entonces es otra dinámica la que se da y en la que pues cada día como que te tienes que reinventar, ¿no? O sea, entre trabajo, entre familia, somos dos que nos tropezamos, ¿no? Sí, O sea, sí. y nos sentamos a comer los mismos y nos levantamos los mismos, ¿no? Sí, tú tienes un reto más grande, Carlos. Tú tienes un reto diferente y más grande, pues es el nido vacío en plenitud, ¿no? Pero fíjate que en algún momento también a mí me ha ayudado a reflexionar con un concepto que es, y lo quería decir desde hace rato y se me estaba olvidando, dos ideas muy rápidas. Una, yo creo que en esos momentos hay que plantearse trabajar en uno mismo, para ser una buena compañía, ¿no? O sea, muchas veces estamos pensando en el otro, ¿no? En, híjole, hijo, que está insoportable, tal. Bueno, a ver, pero pues es que es normal que alguien sea insoportable, pues si hasta yo me caigo gordo, ¿no? Yo creo que habría que trabajar un poco a veces en decir, me voy a esforzar en ser una buena compañía, ¿no? Alguien con quien uno quiera estar, ¿no? Que le resulte agradable estar con esa persona, ¿no? Ojalá que todos lográramos reflexionar un poco en decir, ¿qué tengo que hacer para que los demás que conviven conmigo les resulte agradable estar con nosotros, ¿no? Y luego la otra es el ejemplo de cara hacia los nietos, ¿no? Que seguramente tendrás, y a los hijos. Yo creo que los matrimonios, ya nos dirás ahora los años que llevas de matrimonio, pero yo siempre he creído que los casados tenemos una gran responsabilidad de hacer atractivo el matrimonio. O sea, si nuestros hijos y nuestros nietos dicen, híjole, ¿eso es el matrimonio, no? Pues la verdad, si eso es el matrimonio, pues por eso no me animo, ¿no? O sea, si eso es estar casado, pues la verdad no me dan ganas, ¿no? Si lo que veo eso es el matrimonio, gracias, ¿no? Pues mejor seguimos siendo DINK, como dicen los americanos, ¿no? Double income, no kids, ¿no? Pues entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y la otra es, creo que estos matrimonios también pueden tomar mucha ventaja de la tecnología, que es la manera de conectar con los nietos, ¿no? No te digo que hagas un baile en TikTok, ¿no? Pero sí te digo que a lo mejor puedes conectar con ellos en alguna plataforma, entender qué están haciendo, y ahí es donde uno puede conectar.
en esos retos. Pero claro, es un reto diferente y más bien que te invitan a una plática porque creo que conviene que nos compartas esas experiencias en esa etapa de la vida en la que estás, que todos vamos hacia allá más o menos pronto. Una de las experiencias que puedo compartir es que semanalmente tenemos comida, botana, copa o comida Zoom, Claro. ya que son 2 hijas, una está en Avándaro con su familia y los 2 nietos, y otra en Mérida. Entonces es Sí. la comunicación de los 3 puntos, Es ¿no? la unión. Es la unión y, oye, ¿qué guisaron? ¿Qué están comiendo? ¿Qué es lo que se Sí. aparece el nieto? Que Sí. el nieto está en la preadolescencia, no quiere aparecer. La niña que todavía roba la cámara, Claro. tapa con su carita la cámara, ¿no? Y es parte es las nuevas modalidades que a lo mejor antes ni siquiera hubieras podido hacerlas o tenerlas o no tendrías el tiempo. Estamos tan llenos de cosas que no nos dábamos tiempo para una cosa así, ¿no? Y mientras que la otra está con un perro, con su perrito en progreso en el mar, ¿no? Sí, claro, en otra realidad. Y nosotros acá, orgullosos porque cocinamos en la Thermomix una nueva receta, ¿no? Y o nos quedó muy pastosa la pasta, o nos quedó muy Tenemos que sabrosa los camarones. adaptarnos a Exacto, las circunstancias y no las circunstancias a nosotros. Eso no va a pasar. así es, así es. Gracias. Eso es lo que podría compartir, pero sí, estamos aquí, los dos llevando, pues, ya casi el año, ¿no? Muy bien. Exactamente. Gracias, Carlos. Freddy Becker, por favor. Oyéndolos hablar, buenos días a todos, por cierto. Me encanta ver que están todos bien. Oyéndolos hablar, hay un aspecto de la pandemia que de alguna manera me vino a la mente porque hablé con una prima hermana mía que vive en Francia, tiene 85 años y me dice, no sé dónde vacunarme. Y entonces pienso en cómo se resolvió esto en México y me queda claro que la dependencia de la tecnología moderna es hoy en día muy obvia para todos nosotros. Estamos en Zoom, nos comunicamos en Zoom, trabajamos en Internet, los pasajes de avión se compran solamente por vías electrónicas y hay un porcentaje de la población que está desapareciendo del mapa y que posiblemente nadie esté pendiente de su existencia. Las personas mayores que no tienen facilidad con la tecnología moderna están cesando de existir. Y creo que es un reto para todos nosotros ver cómo ayudarlos, cómo llegarles, qué se puede hacer. Me aterró un artículo que leí una vez en Francia, donde un señor se jubiló y una colega se recordó 4 años después que se había jubilado, lo fue a visitar, nadie respondía en su casa y consiguieron que había muerto en su casa hace 4 años. Y nadie ni pendiente de este pobre ser humano. Entonces yo creo que ahí para todos nosotros queda un puntico de reflexión a ver cómo logramos que para cierta gente pues se haga la tecnología un poco más asequible, ¿no? Sí, gracias, Freddy. Jorge. Jorge, ¿quieres comentar sobre...? No, nada en particular, simplemente decir que efectivamente tenemos que voltear hacia los demás y a lo mejor pues brindar ayuda digital, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros convivimos con mi suegra y pues ha aprendido desde hacer transferencias electrónicas hasta comprar en Amazon, ¿no? Pagando factura de clonada de tarjetas y demás, ¿no? De por medio, ha sido el costo de la capacitación, pero pues creo que sí, ahí también hay mucho, hay otro punto de encuentro, ¿no? De enseñar a las personas mayores a usar la tecnología. Muchas gracias. Quizás un Pero no reto sé, para nosotros, Salvador, en este grupo, ver si de alguna manera percibimos que hay que hacer algo para la gente en nuestro rango, ¿verdad? así es.
Así es. Muchas gracias, Freddy. Pues José Ramón, Francisco, Jorge, pues no sé si hubiera algo más que quieran comentar, añadir. Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que siempre edificante escucharte, nos da mucho ánimo tu charla. A ver, perdóname. Además de aquí, David Chavarría, gracias también por acompañarnos. Excelente presentación y sobre todo tu ejemplo de vida familiar. Mi esposa Ivonne es amiga de Mirel y es fan de Pedrito. Bueno, nosotros aquí en casa somos fans particularmente de todos los hijos, en particular de las niñas. Aquí, bueno. sí, tú sabes que María, mi hija, y mi esposa Perla estamos enamorados de tus hijos también nosotros. Muchas gracias, Jorge. Inspiradora conferencia también, fuerte abrazo. Gustavo Hernández también, muchas gracias, te felicita. Pues si no hubiera algo más, agradecerles a todos su presencia. Los vamos a estar convocando a futuras charlas. Estamos ahí organizándolas. Les comento, este jueves próximo, el padre Rafael Arce presentará su libro. La información, si me permiten, déjenme, ahorita se las puedo compartir aquí por el... Es la tercera edición de su chat. libro, Orar con Música. Orar con música, sí. Aquí lo tengo a la mano, se los voy a mostrar para quien lo quiera. Está disponible en la librería de la iglesia. Si no lo tienen, incluso me pueden escribir porque yo compré de más y a algunos se los he podido regalar, a otros se los sigo debiendo. Ya lo voy a salió poner el en nuevo, pantalla, ya permítanme. está, ya existe físicamente. Ya. Ah, bueno. Ya, sí. Maravilloso. Sí. Perfecto. Orar con música. Sí, es la tercera. No me había puesto los audífonos. Orar con música, y es el jueves. Déjenme ver si le puedo poner aquí en la invitación. Denme un segundito, la pongo en, y también pues es la que tenemos más próxima, este próximo jueves. Es 7:30. Déjeme ver si le puedo compartir. 7:30, jueves 25 de febrero, de 7:30 a 8:30. Déjeme ver si puedo copiar el enlace y lo pongo aquí en pantalla para que lo puedan ustedes ver. Denme un segundito. No me está dejando copiarlo. Perdone. Pero bueno, se los hago llegar por las vías digitales acostumbradas a través de la correo. Y está también, perdón, en la página de la parroquia también la invitación. Sí. Pues muchísimas gracias de nuevo, mi querido Jorge. José Ramón, ¿quieres comentar nada más para agradecerle a Jorge su presencia? Aquí está José Ramón. Justo. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que anécdotas con tus hijos hay muchos y hay unos increíblemente buenos que me lo voy a guardar. Ese par de comentarios que tengo de tus hijos porque son extraordinarios, pero simplemente reflejan la educación que Mireille y tú les han dado y te felicito por ello. Bueno, te voy a invitar un jueves en la tarde a la hora pico para que refrendes esa opinión. En directo. Muy bien. Está bueno. Muy bien. Oiga, pues un fuerte abrazo a Estoy todos. mandando Muchas gracias, la Jorge. presentación en este momento. Ay, gracias, Jorge. Ahorita la
Muchas gracias, La Jorge. compartimos. Adiós. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Samuel, Jorge, Gracias, Salvador, muchas gracias. felicidades a José Ramón. Hasta luego. Entonces, el Que favor estén de muy mi bien. Gracias, felicidades. Bueno, Gracias, hasta luego. hasta Saludos. luego, adiós. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Hasta Jorge. luego. Gracias, Salvador. Gracias, Sergio. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Gusto verte. Hasta luego, Salvador. Gracias. Carlos Bye. Lidia, Gracias, un Carlos. saludo desde Colombia, hombre. Desde tu Bye. querida Bye. Colombia. Muy bien. Gracias. ¿Nos haces el favor de enviar la presentación, Salvador? Sí, sí, ahorita se las mando por correo. Gracias. O por el chat también. Que estén bien. Hasta luego, pronto. adiós. Hasta luego, buen día. Igualmente.